Ok, ninguna entonces. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? Vamos a tener como unos temas. Entonces, vamos a hablar primero de la estructura de una página. Nuevamente, vamos a recordar bien cuál es la estructura. Vamos a hablar de cómo colocarle color de fondo a una página. Vamos a hablar de lo que son los tipos de letra o fuentes y cómo se le coloca color a las fuentes de letra. Vamos a hablar también nuevamente de cómo se definen párrafos. Y ya vendríamos con la última parte que sería, pues, cómo insertarle una imagen o cómo cargar una imagen en un sitio o en una página web. Esos son los puntos claves en la guía número 2. Es como el siguiente paso, ¿no? En el primer paso hicimos un ejercicio muy sencillo de crear un texto y a ese texto le definimos los encabezados, definimos párrafos y empezamos a aplicar ya lo que es lo de formato, ¿no? Entonces aplicarle negrilla, cursiva o subrayado si fuera el caso para irle dando forma a nuestra página. Entonces, la guía tiene un ejercicio práctico que tiene donde hay que elaborar dos páginas, ¿no? Entonces ya vamos a hablar puntualmente de eso. Pero en esas dos páginas que hay que hacer, vamos a tratar lo que vamos a ver en la clase de hoy y el próximo jueves que tenemos clase en el nuevo horario, nos vamos a ver más o menos como a las 11:30, ¿listo? Yo les confirmo y rectifico bien el horario si nos vemos el jueves a las 11:30. En esa próxima clase nos veremos frente a lo que son tablas, que es la página número 2 de esa guía. Y pues me centraré cómo se elabora una tabla para que pueda hacer el ejercicio, ¿listo? ¿Por qué no lo hacemos todo hoy? Porque es que pues son muchas cosas y no se nos va a quedar todo en un solo ejercicio y aprender todo de una no es nada bueno. Entonces simplemente vamos a diferir eso en dos clases, ¿listo? Entonces hoy vamos a ver la primera parte para la primera página y el jueves nos reencontraremos para ver lo que son tablas y cómo se elaboran las tablas para hacer esa página número 2. ¿Listos? Como otro elemento, les voy a enviar un enlace ahorita en el chat tan pronto terminemos la clase. En ese enlace hay un test, ¿listo? Ese test tiene nota y por lo cual todos tendrán que realizarlo. Entonces, si usted desarrolló, leyó con juicio, hizo el ejercicio de la página de la guía número 1 y desarrolla la página 2, los términos que va a encontrar ahí o las preguntas que va a encontrar ahí, las va a solucionar muy fácil. O sea, es decir, yo doy por hecho que todos van a sacar 5. ¿Cómo hace ese text? Pues simplemente abre el enlace, llena sus apellidos, los dos apellidos, por favor, los dos nombres, y soluciona las preguntas, ¿no? Ya ahorita más adelante les voy a mostrar. Y le dan a enviar. Y listo. Yo recibo acá, automáticamente usted va a poder también recibir la respuesta y va a saber cuánto sacó de manera inmediata. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque pues la idea es que no salga su nota definitiva del primer corte solamente de la guía, sino que de las actividades que realizamos aquí de manera virtual, salgan otras notas y eso dé la posibilidad de que usted tenga más notas y defina su primer corte con esas notas que lleva acumuladas. ¿Listos? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahí con lo que les he comentado. ¿Ninguno? Bueno, les voy a compartir mi pantalla en este momento. ¿Me pueden confirmar si ven la pantalla? Sí, profe. Muy bien, bueno. Sí. Entonces, yo hice aquí un ejemplo pequeñito de más o menos cómo debe quedar. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, este ejemplo que hice acá es más o menos de cómo deben enviarme el trabajo de la guía número 2. ¿Listos? Entonces, en la guía número 2 van a encontrar que nos dice que debemos hacer una página con unos criterios o unos elementos a cumplir. De eso dependerá la nota de su trabajo. Si no cumplimos con esos criterios completos, pues la nota va disminuyendo, ¿no? ¿Qué influye también? Pues también como la capacidad creativa, ¿no? O sea, qué tan bueno es usted mezclando color, diseñando el tipo de letra, el tamaño, o sea, repartiendo esos espacios, eso también se va a tener en cuenta, ¿no? Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, yo hice algo muy feo, por decirlo de alguna forma, pero es para que se puedan ver los elementos que vamos a trabajar y los podamos identificar a través de la pantalla. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pues que hay un título en la parte superior y este título tiene algo que se llama marquesina. ¿Listo? ¿Qué es una marquesina? Pues básicamente es una etiqueta que nos permite darle un efecto para que la página no sea plana, por decirlo de alguna forma, sino que sea de alguna forma más animada, más interactiva.
La etiqueta marquesina, pese a que ya está empezando a dejar de usar, porque pues hoy en día hay otros elementos que permiten darle interactividad a la página, pues muchos navegadores todavía la reconocen, por eso todavía la utilizamos. ¿Listos? ¿Qué vamos a tener? Pues unos subtítulos y vamos a tener unos párrafos. ¿Listo? ¿Qué pasa con esos subtítulos de esos párrafos? Pues que tendremos que darles un tamaño a los subtítulos para que sobresalgan del párrafo y además de eso tendremos que ubicarlos en el espacio de la página. Entonces tendremos que centrarlos o alinearlos a la derecha o a la izquierda, pues dependiendo de cómo usted decida hacer su diseño. Entonces, eso sería como la parte de trabajo. Lo otro es el fondo. Podemos observar el color de fondo, ¿cierto? Entonces vamos a aprender hoy cómo se aplica ese fondo a una página en HTML. Cómo le ponemos estos colores a los títulos o a los subtítulos y cómo le cambiamos el tamaño de letra a las fuentes y a los párrafos que tenemos de trabajo acá. ¿Listos? Algo importante es que en la parte inferior vamos a encontrar una imagen. Entonces aquí vemos la imagen de Bill Gates. Yo hice una página muy pequeñita, muy rápidamente con la biografía de Bill Gates y aquí encontramos una imagen pues que hace referencia a este personaje. Entonces vamos a ir a la práctica para ver cómo se realiza. Entonces vamos a cambiar aquí. Aquí. ¿Me confirman si pueden ver ahí el cambio de pantalla? No se ve, profe. ¿No se ve? Ok, espérame, yo vuelvo y lo comparto para que no me ponga problema. Espérame un segundito, le doy acceso a Brian Becerra y ahí continuamos. Ok, listo. Bueno, entonces ahora sí me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, señor, sí se puede ver. Muy bien, correcto. Entonces nos vamos a centrar en lo principal acá. Vamos a recordar cuál es la estructura que debe tener todas las páginas en HTML que estamos construyendo. Entonces, inicialmente pues tenemos que hablar que el HTML es el lenguaje para las páginas web y que lo podemos construir en cualquier procesador de texto. Simplemente lo que tenemos que aprender es a manejar las etiquetas. Entonces, algo importante es que necesito que de aquí en adelante, en todas las páginas que hagan ustedes, deben de colocarme esta primera etiqueta que van a ver aquí. Esa que les acabo de subrayar, donde tiene el menor que, el signo de admiración que cierra y la palabra doctype, espacio, HTML en minúscula y cierra mayor que. ¿Quién me quiere decir qué significa esa etiqueta? Que la dijimos la clase pasada. O yo lo nombré en la clase pasada. ¿Alguien se acuerda? ¿Ninguno se recuerda? Bueno, entonces, para que recordemos, esto significa que no se va a leer como un documento de texto, sino que se va a empezar a trabajar como un documento HTML. Eso es lo que le indica al navegador, que lo que hay de aquí para abajo va a ser lenguaje HTML. Entonces, en la primera página que hicimos, yo les dije que esto lo podían hacer o omitir, ¿cierto? Pues para que fuera más fácil crear la primera página para los que están iniciando. Pero como ya hicimos un primer ejercicio, en estos que vienen, a todas me les van a colocar esta etiqueta. Entonces, si tiene su cuaderno, apunte esa etiqueta, por favor. Incluso en la guía está, pero pues si quiere apuntarlo porque no lo tiene, pues tome sus apuntes ahí. Entonces, vuelvo y lo repito, es el signo de admiración que cierra, doctype en mayúscula, espacio, HTML y cerramos la etiqueta. ¿Qué vamos a encontrar después de esa etiqueta? Vamos a encontrar que debajo va a empezar la etiqueta HTML. Entonces, el hecho de que coloquemos arriba doctype HTML no indica de que ya va a funcionar, sino simplemente tenemos que colocar la etiqueta HTML y ahí sí va a arrancar ya lo que es el cuerpo como tal de nuestra página. Vamos a hablar de la etiqueta hit que dijimos la vez pasada. Hit quiere decir cabeza, entonces va a ser la parte superior de nuestra página. Y dentro de las etiquetas hit, que es esta y esta que cierra, entonces recordemos que todas las etiquetas siempre tienen generalmente una etiqueta que cierra. Vamos a encontrar que está esta etiqueta que se llama title. Con title dijimos que todo lo que coloquemos dentro de esta etiqueta, ¿cierto? Si yo coloco aquí ejercicio, este título no es para la página, o sea, no va a aparecer aquí en el área de trabajo. En la parte blanca ustedes ven que yo escribí aquí ejercicio, digité ejercicio, pero aquí en la página no aparece ejercicio, porque esto es para identificar el nombre de la página como programador. ¿Dónde lo vemos? Pues básicamente cuando usted le da a guardar como a su página, este nombre va a aparecer en las pestañas arriba cuando lo vemos en el navegador.
Ahí es donde va a aparecer lo que usted escribe aquí. Se abre y se cierra con title, se escribe el nombre de la página, generalmente se escribe solamente un término, una palabra, algo muy diciente de lo que contiene la página, y se cierra con title. Cerramos hit y ya tenemos la cabeza de nuestro documento. Todas las páginas van a tener estos primeros elementos. Luego que viene la etiqueta body. Entonces en el body, que es el cuerpo del documento, va a ir todo. Todo lo demás va después de la etiqueta body. Entonces colocamos body y debajo irá ya lo que vamos a trabajar como tal. Entonces si ustedes se dan cuenta, yo escribí ejercicio de prueba y automáticamente vemos aquí al lado derecho que aparece nuestro texto de ejercicio de prueba. Algo que sucede muy común cuando estamos empezando es que nosotros no colocamos la etiqueta body de cierre, porque la página carga a veces y se ven los elementos que hemos hecho. Pero sí, como recomendación, como un buen programador que son ustedes, deben cerrar la etiqueta body. ¿Listos? Hay que cerrarla siempre. Y por último, la etiqueta HTML, que es la que cerrará todo el documento. A algunos también les pasa de que no la cierran y pues funciona, pero puede suceder de que la página de pronto no le cargue después algunos elementos en la medida que siga agregándole código. Después de HTML no puede existir nada, o sea, no pueden colocar ninguna etiqueta ni ningún comando porque no va a funcionar. Él corta aquí y dice que hasta aquí irá el documento y como tal no leerá ningún elemento hacia allá. ¿Alguna pregunta frente a la estructura básica? Todas las páginas que vayamos a hacer tienen estas etiquetas, deben de estar ahí y deben de estar la que abre y la que cierra y deben de estar posicionadas en el orden que estamos trabajando en este momento. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de lo que estamos hablando? ¿Ninguna? Bueno, perfecto. Entonces vamos a ir acá. Cambié mi pestaña. ¿Pueden observarla o la ventana no cambió? Sí, profe, sí. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver lo que estaba mostrándoles en mi página toda rechinante que está ahí, pero pues que nos va a permitir ver mucho mejor lo que estamos haciendo. Entonces, ¿yo cómo hice esta página? ¿Cómo diseñé esto? Entonces, lo primero, entonces, lo que dijimos ahorita. Todas las páginas que vamos a hacer aquí en adelante, adopt type HTML como etiqueta inicial. Luego colocamos HTML, hit, y aquí le coloqué como título Bill Gates en la etiqueta title, porque pues mi página hace referencia a la biografía de Bill Gates. Cerramos hits y viene aquí la etiqueta body. Entonces aquí es donde viene el truco para poderle colocar color de fondo a nuestra página. ¿Cómo se le pone color? Entonces lo que tengo que hacer es, voy a subrayarla aquí para que la veamos. Ahí. Resulta que las etiquetas... ¿Me puede repetir esa parte? Se escuchó lejos. Ok, listo ahí. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, señor. Perfecto, entonces te decía que lo primero que vamos a hacer es adopt type HTML, eso todas las va a tener. Luego colocamos HTML, colocamos hit, el título, recuerde que va dentro de title, que es el título de mi página, cerramos hit y luego viene la etiqueta body que estábamos hablando hace un minuto. En la etiqueta body es donde viene el truco para ponerle color a nuestra página. ¿Listo? ¿Cómo se le coloca el color? Entonces, las etiquetas, hay algunas, no todas, pero hay algunas, la mayoría, tienen algo que se llaman atributos. ¿Listo? ¿Qué es un atributo? Pues básicamente es darle la capacidad de que la etiqueta tenga alguna variante para hacer algo más de lo que regularmente hace o lo que hace de manera general. En el caso de body, hay un atributo que se llama bgcolor. B de burro, perdón que diga burro, pero B de burro, G de gato, color, todo sin espacios. ¿Dónde va el espacio? Entre body y bgcolor. Ahí debe haber un espacio. ¿Listo? Para que el programa pueda identificar que body es la etiqueta, espacio, y bgcolor es el atributo. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir bgcolor? Pues background color, que quiere decir algo así como el color de fondo. Entonces, ¿qué pasa para definir o cómo definimos el color de fondo? Pues colocamos el atributo bgcolor, colocamos el signo igual, supremamente importante. Debemos colocar el signo igual después del atributo. Va pegado, sin espacios después del atributo. Colocamos el signo igual y vamos a colocar las comillas. Y dentro de las comillas es donde ubicamos el color que vamos a trabajar. ¿Alguien me puede decir cómo se llama este sistema de numeración? ¿Qué nombre tiene? El sistema de color que tenemos acá. ¿Qué sistema de numeración es? ¿Nadie lo recuerda cómo se llama ese sistema de numeración? Sí, la vez pasada me hablaron bastante de él. Hexadecimal.
Muy bien, hexadecimal, perfecto, muy bien. Entonces, hexadecimal es porque son 16 valores. Entonces, vamos a encontrar que generalmente este tipo de números tienen números del 0 al 9, normalmente como en el sistema decimal, pero además de eso vamos a encontrar unas letras del alfabeto. Y esas letras del alfabeto van a ir desde la A hasta la F, no van a tener ninguna más. Entonces, vamos a colocar nuestro número hexadecimal para el color. ¿De dónde sacamos estos números? Sería la pregunta. Pues lo que vamos a hacer es muy sencillo. Ustedes van a encontrar que en Internet hay tablas de color hexadecimal. Entonces lo que hacemos es que buscamos tabla de color hexadecimal y nos van a aparecer una paleta de color y el número hexadecimal correspondiente a ese color. Simplemente lo buscamos. Ahora, ¿qué pasa? No todos los colores funcionan en los navegadores. Eso es algo importante de recalcar. No todos los colores funcionan. La mayoría, ¿no? La mayoría. Pero, por ejemplo, si yo escojo colores pastel, ese tipo de colores casi los navegadores no los reconocen. Entonces, la idea es que busquen un color sólido, un color que se pueda trabajar y que a ustedes les sirva de fondo. ¿Listo? ¿Qué hago después de que coloco mi número hexadecimal de color? Cierro las comillas, importantísimo. Si ustedes no cierran estas comillas, van a tener un dolor de cabeza terrible, pero terrible, porque resulta que cuando yo no cierro las comillas en algunos atributos, lo de ahí para abajo no carga nada. Entonces se les desaparece el texto, se les desaparece los colores, algo se les va a desaparecer. Entonces es supremamente importante que le coloquen las comillas de cierre y cerramos el mayor que. ¿Listos? ¿Hay alguna pregunta frente a este? No, vamos a ver aquí lo siguiente, vamos a ver si esto me lo toma automáticamente acá, voy a colocar aquí FF00 y pues no sé si noten, pero al lado derecho cambió el color de fondo. ¿Sí se observa que cambió de color? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué hice yo? Alterar mis números de acá, ¿no? Entonces, simplemente si yo cambio estos valores, pues mi color va a cambiar. Muy bien, lo voy a dejar clarito para que se pueda ver. ¿Listos? ¿Por qué son 6 cifras? Yo dije la vez pasada, ¿no? Entonces, básicamente, los dos primeros valores me dan el rojo, los dos siguientes el azul y los dos últimos el verde. Entonces, es lo que llamamos sistema RGB. Bueno, preguntas ahí de colocarle el color de fondo a la página. ¿O está claro o hay alguna cosa que no entendamos? ¿Ninguno? Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver ahora lo siguiente. Este efecto de movimiento, ¿sí? Si se dan cuenta que esto se desplaza de derecha a izquierda, pues nosotros los seres humanos somos de los que tendemos a fijarnos cuando algo se mueve, ¿sí? Aunque estamos predispuestos a eso. Entonces, por eso se diseñó esta herramienta para que cuando le apliquemos ese efecto, algunas cosas sí se muevan, pues atraigan nuestra atención. Yo lo coloqué en el título, pero ustedes lo pueden colocar donde quieran, de tal manera pues que sea algo armónico lo que se esté haciendo. ¿Cómo se hace para eso? Entonces, lo primero que tengo que hacer es la etiqueta marquee. Aquí la tengo. ¿Listo? Marquee con Q y con doble E. La etiqueta marquee, si usted la coloca solamente así nomás, sin nada más, pues simplemente lo que va a hacer es que desplaza el texto desde la derecha hacia la izquierda. Y lo que puedo hacer es que, si yo le agrego un atributo, ese atributo me va a permitir que tenga un efecto diferente. En este caso, el atributo se llama behavior. Entonces, en behavior, ahí va a encontrar que si usted le coloca alternate, va a alternar, va a ir de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. ¿Listos? ¿Cómo le di el tamaño a mi título? Nosotros hemos hablado de la etiqueta H1, ¿cierto? Las etiquetas H1, H2, H3, hasta H6, que son las que definen el tamaño de un encabezado. El problema de las etiquetas H1 es que es un tamaño que está estandarizado. Pero si yo estoy haciendo una página y quiero un tamaño superior a ese H1, pues ya no, la etiqueta H1 no me va a servir, sino tendré que recurrir a otra etiqueta. ¿Cuál es esa etiqueta? La etiqueta font. La etiqueta font me permite definir los atributos de las fuentes de letra. ¿Cómo funciona la etiqueta font? Bueno, entonces aquí es importante que veamos que yo coloqué primero marquee, espacio, el atributo behavior. Este atributo lo van a encontrar en la guía número 2. Ahí está al final de la guía, están los atributos de marquee. Entonces no necesita ponerse a pensar mucho de dónde lo voy a sacar. No, ahí en la guía está, simplemente lo revisan y ahí lo van a encontrar. Y van a encontrar las diferentes opciones que tiene behavior, ¿no? Ahí tiene alternar, scroll. Bueno, ustedes pueden experimentar con cualquiera y pues la que más le agrade la va a dejar. Cierro comillas, recuerde que siempre el valor del atributo va entre comillas, cierro la etiqueta mayor que,
Y luego viene otra etiqueta que es la etiqueta font. La etiqueta font, para los atributos de la etiqueta font, le voy a dar espacio y size habla del tamaño de letra. Entonces con size vamos a definir qué tamaño vamos a tener. Ese valor lo vamos a colocar entre comillas. Entonces va size igual, abro comillas y coloco un valor. Aquí sí, el valor entre más grande sea, el tamaño de la letra va a aumentar. Entonces vamos a ver que aquí está en 23, le voy a subir a 40. Entonces ahí vamos a ver que el tamaño de la fuente de letra aumentó. Entonces entre más grande sea ese número, más grande va a ser el tamaño de letra. Y ahí podemos ir hasta a donde queramos casi. Luego, ¿qué tenemos? Resulta que la etiqueta font y muchas etiquetas no solo permiten colocarle un atributo, sino yo puedo colocar varios atributos dentro de ella. Eso es lo que se llama como anidar cosas. Entonces, ¿cuál otro atributo le puedo colocar? Pues el de color. ¿De qué otra forma lo podría hacer? Pues yo podría colocar la etiqueta font size, colocar el tamaño y cerrar la etiqueta y diagonal font. O colocar, y aparte colocar font color, el color y cerrar la etiqueta. Pero entonces ya tendríamos dos etiquetas más, sería mucho más código. Entonces la forma de simplificar eso es que solo se coloca una etiqueta font, espacio, el primer atributo que es el tamaño, que es size, espacio, eso es importante, debo dejar un espacio para que se coloque el otro atributo, y le coloco color, igual, y coloco también mi número hexadecimal para el color. Los colores hexadecimales funcionan tanto para el fondo de la página y esos mismos códigos funcionan para los colores de las fuentes de letra. Entonces aquí tengo otro color para la fuente de letra. Cierro comillas y cierro mayor que. Entonces tenemos dos etiquetas. Marquee con su atributo behavior para el movimiento. Cierro la etiqueta y abro la etiqueta font y le coloco los atributos size y color para el tamaño y el color de letra. Luego, ¿qué viene? Bueno, yo le coloqué aquí strong, pero voy a quitarlo aquí para que no nos confundamos. Voy a quitar strong aquí y voy a quitar strong acá. Luego viene el texto. Ahora sí coloco el texto de lo que yo quiero que se vea con marquee y con este tamaño de letra y con este color. Entonces, ¿qué texto va a ir? Pues yo coloqué el título Bill Gates. ¿Listo? Entonces ahí va a ir a Bill Gates. Y ahora viene lo importante. Si yo abrí una etiqueta, debo cerrar las etiquetas. Entonces, ¿cómo se cierran las etiquetas? Pues lo ideal es que mantengan el mismo orden con el que están trabajando. Si la primera etiqueta que abrí fue marquee, pero a continuación tengo la etiqueta font, entonces en el cierre haré lo opuesto. Cerraré primero font y al final marquee. Esto me va a dar un orden, ¿no? Para que me queden las dos etiquetas que están junto al texto y las dos etiquetas que están fuera o más alejadas del texto me queden como de una manera ordenada. Eso me va a permitir que si yo no cerré alguna etiqueta o se me olvidó cerrar alguna etiqueta, la pueda ubicar muy fácilmente, ¿no? Ustedes pueden cambiar este orden, ¿no? Puede cerrar la etiqueta aquí y cambiar font adelante y va a ser exactamente lo mismo. Pero es más por orden de programación porque en la medida que ustedes empiezan a meter texto y código, van a notar que si hay algún error, va a ser muy difícil encontrar dónde está porque pues por una coma, un espacio, no les va a funcionar alguna cosa. ¿Listos? ¿Cómo se cierran las etiquetas? Pues en el caso de marquee, cuando yo coloco el atributo behavior, cuando yo cierro la etiqueta, no se colocan los atributos en ninguna etiqueta. Solo se cierra con la etiqueta de cierre. Entonces, diagonal, marquee. Esa es la etiqueta de cierre de marquee. Y en el caso de font, con el atributo size y color, la etiqueta de cierre es diagonal font. Solamente se coloca diagonal font. Y ahí cerraremos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Claro lo de color y fuente de letra para el tamaño y el color? ¿Y lo de la etiqueta marquee? ¿O hay alguna inquietud? Profe, una pregunta. Sí, dime, claro que sí. ¿Siempre debo colocar el igual en los atributos? Sí, sí, señora. Eso es una muy buena pregunta. Siempre hay que colocar el igual para que el programa entienda de que viene la etiqueta, espacio, el nombre del atributo, igual, que es el valor que va a tomar ese atributo. Entonces, lo que estoy diciendo es que en el caso, por ejemplo, del size de font, yo digo font es la etiqueta, espacio, entonces size, ya sé que es el atributo, y el igual me va a indicar qué valor va a tomar ese atributo. Entonces, por eso va igual y entre comillas 40. Y van las comillas, ¿no? Los atributos, el valor va entre comillas, es lo ideal. ¿Alguna otra inquietud? Muy bien. Bueno, entonces, vamos ahí. Aquí le cambié el atributo de behavior. Mire, les puse scroll y van a ver que aquí al lado derecho mi título ya no se mueve de lado a lado, sino solamente se va a desplazar de la derecha hacia la izquierda. Eso es scroll.
El tamaño igual, si ustedes aumentan el tamaño va a cambiar, si cambio el color aquí, pues va a cambiar el color que tengo allá en mi fuente de letra. ¿Listos? Bueno, nos van a quedar 10 minutos, yo voy a continuar explicando la siguiente parte y cuando se nos corte nos reconectamos y vamos con la última parte que es lo de imágenes. ¿Listos? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ya tengo mi título, entonces cuando yo le aplico estas etiquetas, lo que estoy dándole es formato a mi título para que sea mucho más personalizado, de que mi página vaya tomando forma. Y terminado eso, entonces, ¿qué hago? Pues después de Marquee, cierro Marquee, abro aquí y mire que yo coloqué aquí un H2. El H2 me permite definir el tamaño de letra, ¿no? Entonces digamos que eso es para un subtítulo. Entonces, como ven aquí, Bill Gates aparece de color verde nuevamente, pero mucho más pequeño, ¿no? Porque el H2 ya no define un tamaño personalizado, sino ya es un tamaño estándar. Miren lo que yo hice acá. Como ya tengo el tamaño y no voy a ponerle font size tal cosa, sino simplemente H2, yo abrí una etiqueta font en este espacio y le coloqué color simplemente. Por eso es que aparece aquí Bill Gates de color verde. No sé si lo pueden ver en la pantalla, pero pues está de color verde. Entonces simplemente coloco font, espacio, color. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque no necesariamente siempre tengo que colocar los dos atributos para la fuente de letra. O más, porque yo puedo colocar muchos más atributos, pero no necesariamente tengo que colocar los dos, sino dependiendo del caso de lo que yo quiero hacer, puedo colocar o uno o el otro, o si yo quiero simplificar tareas, pues voy a colocar los dos, ¿no? En el caso de un párrafo, pues lo ideal sería que manejara las dos al tiempo y con eso me voy a ahorrar algo de código dándole formato. Entonces simplemente coloqué font, espacio, color, igual, abrí comillas, coloqué un valor, que es el color verde, cerré comillas, mayor que, y listo. Y coloqué la palabra Bill Gates. Entonces recuerden siempre de que si usted abre una etiqueta, debe haber una etiqueta de cierre. Entonces cerré font, diagonal font. Recuerde que los atributos no tienen diagonal nada, sino simplemente la etiqueta principal. Y cerré H2 para cerrar la etiqueta del subtítulo. ¿Qué pasará si yo no cierre el H2? Pues que todo el texto de ahí para abajo me va a quedar a ese tamaño, no me va a cambiar, ¿no? Así yo le ponga debajo font size en otros párrafos, el hecho de no cerrar la etiqueta va a alterar todo lo que va de ahí para abajo. ¿Listo? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Me voy a desplazar un poquito hacia abajo. Vamos a hablar de los párrafos, ¿listo? Entonces vamos a hablar de párrafos. ¿Cómo se define un párrafo? Entonces, lo ideal para que haya un párrafo es que ustedes deben de colocar la etiqueta P. Aquí está. Vamos a hacerlo aquí con esto. Si yo coloco la etiqueta P, me va a decir que es un párrafo. ¿Y eso qué equivale a qué? A darle punto y enter, o sea, un punto y un espacio. Va a quedar un espacio entre el párrafo anterior y el siguiente. En este caso, yo lo que coloqué P, aquí en este donde dice William Hayes, que es el que está aquí a derecho, debajo del subtítulo Bill Gates, coloqué una P para que se pare. ¿Qué pasa si yo no coloco esa P? Pues que va a quedar esta definición que dice William Henry Gates, va a quedar pegado al frente de Bill Gates. Y eso sucede cuando yo no coloco una P para separar el párrafo. ¿Qué pasa con los párrafos? Entonces, cuando yo defino P, pues ya le estoy diciendo que es un párrafo y tengo que decirle dónde termina el párrafo. A este párrafo, ¿qué le hice? Lo volví párrafo y además le coloqué un tamaño. Entonces simplemente coloqué la etiqueta font, espacio size y le coloqué un tamaño mucho más pequeño. No le puedo colocar el mismo del título porque va a quedar todo extremadamente grande, sino que le coloqué un tamaño más pequeño, le coloqué 4. Entonces con size igual 4 le di el tamaño al texto y en la parte inferior cerré diagonal font para decirle que solo ese párrafo va a tener ese tamaño. Preguntas ahí de cómo se hace un párrafo. ¿Ninguna? Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces hay otra etiqueta que se llama BR y BR lo que hace es separar elementos también, pero la diferencia entre P y B es que BR es para separar como una línea y el equivalente a dejar algo sin espacio en el siguiente renglón. En cambio con P tendremos un párrafo como tal definido. ¿Listos? Para que tenga eso en cuenta. Nos quedan 4 minutos, listo. Ahí vamos a seguir. P. Muy bien. Viene algo importante y es cómo hago para que el texto me quede a la derecha, a la izquierda o centrado o justificado, ¿no? Entonces, no sé si notan, pero aquí este párrafo está alineado a la derecha, a la izquierda o centrado, el que está debajo de Bill Gates. ¿Ustedes qué creen? ¿Hacia dónde estará alineado?
La izquierda. Muy bien. Correcto, está alineado a la izquierda. Entonces, si dejamos todo así, como viene por defecto, pues nuestra página se va a ver como rara, se va a ver en algún momento desordenada cuando tenemos mucho texto o muchos párrafos, se va a ver desordenada. Entonces, la forma de ordenar eso es utilizar lo siguiente. Aquí está el ejemplo. Dentro de P tenemos un atributo que se llama align. ¿Listo? Align. Ese atributo me permite alinear los párrafos o decirle hacia dónde quiero que se ubique ese párrafo. ¿Cómo se utiliza? Pues de la siguiente forma. Si yo le abro una etiqueta P y dentro de P coloco espacio align, igual abro comillas y coloco center, lo que voy a hacer es que me va a quedar centrado el párrafo o lo que yo tenga dentro de esa etiqueta. Entonces aquí vemos que Bill Gates está en el centro porque le coloqué aquí center. Dentro de esa alineación tenemos 4 posibles alineaciones. Una que es center, otra que será right, que es a la derecha. ¿Listos? Me coloco right, aquí, right, listo. Derecha. Entonces, si se dan cuenta que yo coloqué right y van a ver que al lado derecho de mi página, ese subtítulo o ese título que tengo ahí de Bill Gates se va a ir hacia la derecha. Si lo coloco left, pues va a ir a la izquierda, ¿no? Ah, bueno, las alineaciones son en inglés, ¿no? Eso es el problema de los lenguajes de programación, todos están en inglés. Entonces va a ser left. Y ahí va a ir a la izquierda. O center, para el caso de que yo quiera centrar algo. Center. Ahí está centrado. ¿Qué pasa si yo quiero justificar algo? Pues la idea de ver justificado algo es que tiene que ser un párrafo pues que tenga bastante texto. No se puede hacer con una sola línea de texto, no se va a ver la diferencia. Pero si yo alineo un párrafo justificado, pues voy a tener esto de margen a margen. ¿Listos? Entonces, espérame un segundito. Aquí vamos a hacer acá. Aquí. Bueno, entonces, yo tengo un párrafo aquí ya alineado para no demorarme tanto en el código. Vamos a verlo aquí. Acá. Entonces lo que sucede es que, si ustedes notan aquí en la biografía, pues no se ve la imagen. Entonces, ¿cómo se alinea el texto justificado? Pues se coloca P, espacio, align, igual, entre comillas, justify. Justify es justificar en inglés, ¿listo? Cierran comillas, cierran el mayor que, escriben su párrafo y al final del párrafo colocan diagonal P. Recuerde que no cerramos, sino solamente con la etiqueta principal, que en este caso sería P. O sea que lo de alineación de texto solo se puede hacer dentro de P, ¿listo? No se puede colocar fuera, sino dentro de P se coloca el atributo align y ustedes tendrán las 4 opciones de alineación. Preguntas ahí de cómo se alinean los párrafos. Entonces, en la página que vamos a hacer, deben de estar los párrafos justificados. Ojo con esto, tome apunte de eso, eso es importante. Los párrafos deben de quedar justificados para que queden de lado a margen a margen. Y los títulos y subtítulos, pues los títulos deberán ir centrados, los subtítulos sí alineados a la derecha o a la izquierda, eso sí ya usted define cómo lo quiere hacer, pero esos, lo que son los títulos deben de ir centrados y los párrafos deben de ir justificados. ¿Listos? Para que tengamos en cuenta en nuestro ejercicio. Se nos va a cortar, nos quedan 30 segundos, entonces nos reconectamos y vamos con la última parte, que es cómo se insertan imágenes. Entonces ya nos vamos a reconectar.